Monseñor Héctor Luis Gutiérrez Pavón nació el 17 de mayo de 1937 en Caquetá, Cundinamarca. Fue ordenado sacerdote en Bogotá el 22 de septiembre de 1962. En el ejercicio del ministerio sacerdotal desempeñó los siguientes cargos: superior del preseminario, 1963-1972. Párroco en la comunidad parroquial de Los Ángeles Custodios de Bogotá, 1975-1980. Director de la Oficina Arquidiocesana para los Medios de Comunicación, 1975-1978. En este mismo periodo, también se desempeñó como director del Departamento de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal de Colombia. Profesor de Ética de la Comunicación Social en la Universidad de San Buenaventura de Bogotá. Capellán del Colegio Andino de Bogotá. Director del programa televisivo La Voz del Papa. Profesor y ecónomo del Seminario Mayor de San José de Bogotá, 1982-1987. El 17 de febrero de 1987, el Santo Padre Juan Pablo II lo nombró obispo titular de Segui y auxiliar de Cali. Recibió la ordenación episcopal en la Catedral Primada de Bogotá el 25 de marzo de 1987. En 1992 fue nombrado jefe de prensa de la visita de su santidad Juan Pablo II, Santo Domingo, con ocasión de la Cuarta Conferencia del Episcopado. El 2 de febrero de 1998, su santidad Juan Pablo II lo trasladó a la diócesis de Chiquinquirá. En la Asamblea General del CELAM, celebrada del 13 al 16 de mayo del 2003 en Ituparal, Paraguay, fue designado director del Centro de Producciones de Radio y Televisión para América Latina y jefe de publicaciones del CELAM. El 6 de agosto de 2003, el Santo Padre Juan Pablo II lo nombró primer obispo de la diócesis de Engativá, servicio que ejerció hasta el 26 de junio de 2015, cuando el Santo Padre Francisco aceptó su renuncia al gobierno pastoral. Por su gran desempeño en los medios de comunicación social, fue presidente de la Comisión de Comunicaciones Sociales para América Latina, el Caribe y las Antillas del CELAM, durante el periodo 2010-2011. Fue presidente de la Comisión de la Pastoral de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal de Colombia y miembro del Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales, desde el nombramiento que su santidad Benedicto XVI le hiciera el 5 de enero de 2010. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino.
Los discípulos le dijeron: ¿de dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y algunos peces. Él mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, 7 canastos llenos. Palabra del Señor. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el buen pastor, la luz del mundo, el que nos da vida abundante, el Señor Jesús nos congrega en esta mañana del 4 de diciembre en el tiempo de Adviento, en esta catedral de San Juan Bautista de la diócesis de Engativá, para dar gracias por la vida, la vocación, la misión de nuestro hermano obispo Héctor Luis Gutiérrez Pavón. Dice el Señor hoy en el Evangelio que acabamos de escuchar: siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Capítulo 15 de San Mateo. Esta expresión de compasión del Señor Jesús en aquel tiempo se hizo realidad también en la vida de nuestro hermano Héctor Gutiérrez. El Señor siempre lo miró con compasión. Él sabe que nosotros llevamos 3 días y muchos días con Él, y Él no quiere despedirnos en ayunas. Y por eso nos da la Eucaristía, y por eso nos da su palabra, y por eso alimenta el caminar de nuestra vida con su gracia y su presencia. Dice el Señor Jesús: no sea que desfallezcan en el camino. El camino es la vida. El camino es la eternidad, que termina en la casa de Dios Padre. Y es lo que estamos celebrando hoy, porque para nosotros los bautizados, la muerte tiene otro sentido, tiene un sentido de esperanza, un camino que se realiza alimentados por el Señor, que siente compasión de nosotros. Y pudiéramos hacernos una pregunta con ocasión de la muerte de Monseñor Héctor, hermano obispo. ¿Quién es un obispo? ¿Y qué hace un obispo? Como preguntan muchas veces los niños en las comunidades donde vamos. ¿Qué hace un obispo? ¿Y quién es un obispo? Un obispo es un ser humano, es miembro de una familia, es un bautizado, es un amado eternamente por Dios que lo llama y lo invita a su seguimiento, respetando su libertad para responder, y le da la posibilidad de ser su servidor, de ser pastor de un rebaño. Por eso es tan bello el signo que estamos presenciando hoy en esta catedral. Es el pueblo de Dios aquí congregado. Son los fieles laicos que en su mayoría venidos de Cali, donde él estuvo sirviendo, de Chiquinquirá, donde fue pastor de esta iglesia particular, de Engativá, donde entregó sus últimos años en el servicio a la iglesia hasta la emeritud. Venidos de Bogotá, de la arquidiócesis que lo vio crecer en la fe, venidos de Cáqueza, donde tuvo sus raíces familiares. Son los laicos rodeando al pastor,
porque así lo rodearon en vida y en el desarrollo de su misión. Está Sor Paulina Gutiérrez Pavón, de las hijas de María Auxiliadora, y ellas que lo atendieron, que lo recibieron, que lo acompañaron, que hicieron agradable su vida. Están aquí los seminaristas que miran en el pastor que termina su peregrinar también un referente y un estímulo para su vocación. Están aquí las comunidades religiosas, femeninas y masculinas, los diáconos, contemplando la vida y el paso y el camino de un buen pastor. Tiene sentido la vida del buen pastor, y al responder quién es un obispo, es un miembro del pueblo de Dios, misericordiado, como diría el Papa Francisco, y llamado para que sea servidor de sus hermanos en la palabra, en la Eucaristía, en el anuncio de la buena nueva, con su vida, con su testimonio, con su palabra. Está aquí el pastor de esta iglesia, Monseñor Germán Medina Acosta, acompañando a su pueblo, agradeciendo la vida del primer obispo de esta iglesia de Engativá, y junto al pastor, junto a Monseñor Germán Medina, nos sentimos iglesia en camino, pueblo de Dios, y en torno a Monseñor Germán Medina nos sentimos caminando hacia la casa del Padre, porque el Señor, como escuchamos en la primera lectura, quiere consolar nuestra vida, limpiar nuestras lágrimas y darnos la esperanza que no defrauda de la vida plena. Están aquí mis hermanos cardenales, el señor cardenal Rubén Salazar Gómez, el señor cardenal Jorge Enrique Jiménez Carvajal, porque con ellos compartieron la vida apostólica, tanto Monseñor Héctor como todos nosotros, quienes hemos tenido la gracia de ser llamados al episcopado. Están aquí hermanos obispos venidos de distintos lugares, que amaron a Monseñor Héctor y que lo siguen amando, porque el amor no termina con la muerte, porque la fraternidad sacerdotal, que es sacramental, se prolonga eternamente. Está aquí Monseñor Francisco Nieto Súa, el segundo obispo de esta iglesia particular, obispo emérito de Engativá, compartiendo esta historia y este caminar, estos misterios de vida, y agradeciendo al Señor que nos ama, que pastorea nuestra vida, que como estábamos cantando en el Salmo, aunque pasemos por cañadas oscuras, nuestra vida no está bajo el signo del temor o del miedo, sino de la confianza, porque Él va con nosotros. Están aquí presentes todos los obispos de Colombia en la figura y en la presencia de Monseñor Francisco Javier Múnera Correa, presidente de ese escenario colegial fraterno que es la Conferencia Episcopal de Colombia. Y entonces los rostros de todos los obispos del país en nuestro presidente de la conferencia se manifiestan cercanos en este día. Está aquí la voz y la presencia de Monseñor David Paul Charters, consejero de la Nunciatura Apostólica, quien nos ha traído el mensaje del cardenal Pietro Parolin para significar la comunión con el sucesor de Pedro y para decir que no somos una iglesia más, sino la iglesia del Señor. Están aquí presbíteros de la Arquidiócesis de Bogotá, donde él vivió buena parte de su misión. Están aquí presbíteros de la Arquidiócesis de Cali, de la Diócesis de Chiquinquirá y, por supuesto, el presbiterio de la Diócesis de Engativá, con quienes compartieron los duros trabajos del Evangelio. Qué hermoso sentirnos pueblo de Dios,
Qué hermoso celebrar la vida y el caminar de nuestro pueblo, incluyendo el momento de la muerte, que no es el final, sino un paso más hacia la eternidad, sintiéndonos pueblo. Por eso, hermanos obispos que están aquí, señor exarca maronita, padre Camilo Bernal Haddad, provincial de la provincia del Minuto de Dios de los Padres Eudistas y demás religiosos y religiosas, la presencia y el rostro, la oración confiada de cada uno de nosotros nos alimenta en este caminar y hace realidad el anhelo del Señor Jesús. No quiero despedirlos en ayunas. Este es el pan de la fraternidad, este es el pan de la cercanía de los hermanos. No quiero que desfallezcan en el camino. Hoy, cuando estamos contemplando la vida de Monseñor Héctor, estamos diciendo, nosotros queremos seguir caminando como él caminó. Queremos seguir caminando con la esperanza de lo que nos decía el profeta Isaías: el Señor aniquilará la muerte para siempre. Estaba anunciando el profeta la resurrección de Cristo. Estaba anunciando el profeta lo que vendría para la humanidad cuando el Hijo de Dios asumiera la cruz y el dolor y fuera al sepulcro para luego resucitar y estar entre nosotros y decirnos: el que me sigue no camina en tinieblas, tendrá la luz de la vida. Estamos aquí porque esperamos en el Señor, porque confiamos en Él y porque, como estábamos diciendo en el Salmo, el obispo, ante la pregunta ¿quién es un obispo? Un obispo es un servidor que ha sentido el amor de Dios y que por lo tanto ama a su pueblo y le entrega su vida, y que sabe decir con el Salmo 23, tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Que el Señor reciba a la vida y la misión, la entrega y el sacrificio, las lágrimas y la sonrisa, los anocheceres y los amaneceres de nuestro hermano obispo Héctor Luis. Que el amor de la Virgen María consuele a quienes seguimos en el camino. Que la palabra del Señor nos ilumine en el caminar y que Jesús, presente en la Eucaristía, nos alimente para que no desfallezcamos en el camino. Amén. Queridos hermanos y hermanas, oremos a Dios Padre misericordioso, que nos reúne para celebrar la muerte y resurrección de su Hijo, para que conceda la felicidad de su reino a nuestro hermano Héctor Luis, obispo, a quien en el bautismo llamó a la vida eterna y en el sacramento del orden puso al servicio de su pueblo. A cada oración vamos a responder: Padre, escucha nuestra súplica. Padre, escucha nuestra súplica. Por la Iglesia, para que el Espíritu Santo difunda en ella una esperanza cada vez más firme en la victoria de la vida sobre la muerte. Roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra súplica. Por los gobernantes de las naciones, especialmente por nuestro país, para que todo su trabajo se encamine a promover la justicia y la paz. Roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra súplica. Por nuestro hermano Héctor Luis, obispo, ordenado para ofrecer sobre el altar el sacrificio de Cristo, unidad a él, la oblación de los fieles, para que participe para siempre en el banquete celestial, en la alabanza de los bienaventurados. Roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra súplica. Por quien consagró su vida a anunciar el Evangelio de Cristo a los fieles, para que goce ahora, contemplando cara a cara aquella misma verdad en la que creyó y enseñó. Roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra súplica. Por nuestros hermanos, parientes y bienhechores difuntos, para que el Señor les conceda el premio prometido a sus fieles servidores. Roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra súplica.
por esta iglesia particular de Engativá y de toda la ciudad, región, para que el Señor la mire bondadosamente y conceda a sus fieles mantenerse firmes en la fe apostólica y en plena comunión con sus pastores. Roguemos al Señor. Hagamos un momento de silencio para la oración de gratitud, de alabanza por la vida, por la vocación y misión de nuestro hermano Héctor Luis, obispo. Oh Dios Padre, que quisiste dar pastores a tu pueblo, al elevar nuestras oraciones en favor de nuestro hermano Héctor Luis, obispo, te pedimos le concedas el premio prometido a tus servidores fieles y solícitos. Por Jesucristo nuestro Señor.